Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al fascinante mundo del espectáculo turco. Qué emoción tenerlos aquí listos y preparados para lo que tenemos preparado hoy. Ya saben que aquí en nombre del canal, Inventado, nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas favoritas, y hoy. Oh Dios mío, hoy tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos del fandom. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque lo que les vamos a contar es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿Recuerdan ese rumor, ese susurro que corría por las redes sociales hace ya un tiempo? ¿Esa pequeña chispa de esperanza que muchos fanáticos aún mantenían viva en sus corazones? Pues bien, agárrense fuerte porque podría ser real. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química explosiva en Senkalkapm, y que, después de una ruptura que nos dejó a todos devastados, parecía que su historia había llegado a un punto final. Bueno, las cosas podrían no ser tan definitivas como pensábamos. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y actores turcos favoritos. Además, al suscribirse ayudan a que esta pequeña comunidad siga creciendo y podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que no lo piensen más, hagan clic en ese botón rojo y únanse a la familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La fecha clave, la que nos tiene a todos al borde del asiento, es el 3 de abril de 2025. Sí, falta un tiempo, lo sé, pero créanme, la espera valdrá la pena. Y es que según nuestras fuentes, y aquí quiero recalcar que estamos hablando de información que aún no ha sido confirmada oficialmente, así que tómenlo con pinzas, pero la fuente es confiable. El 3 de abril de 2025 podría marcar un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, el rumor, que ahora parece tomar más fuerza que nunca, es que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Así es. Una nueva serie, una nueva película, algo que los volverá a unir en la pantalla y, quién sabe, quizás también fuera de ella. Sé que muchos de ustedes están pensando, no puede ser. Es demasiado bueno para ser verdad. Y créanme, yo también me lo pensé 2 veces antes de traerles esta información. Pero las señales están ahí, y son cada vez más evidentes. Primero hablemos de las fuentes. Tenemos contactos dentro de la industria televisiva turca que nos han confirmado que se está cocinando algo grande, un proyecto que involucra a 2 de las estrellas más importantes del país. Y aunque no nos han dado nombres concretos, la descripción coincide perfectamente con Hande y Kerem. Además, recordemos que ambos actores han estado relativamente tranquilos en cuanto a proyectos recientes. Hande, después de su éxito en Bambaşka Biri, ha estado tomándose un respiro, dedicándose a otros proyectos personales y a su faceta como modelo. Kerem, por su parte, ha estado más enfocado en su carrera internacional, pero sin dejar de lado su tierra natal. Esta calma podría ser una señal de que ambos están preparándose para algo grande, algo que requiere tiempo y dedicación. Pero eso no es todo. En las últimas semanas hemos visto pequeños guiños, pequeñas pistas que nos hacen pensar que algo está pasando entre ellos. Por ejemplo, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no juntos. Un café en la misma cafetería, una visita al mismo restaurante. ¿Coincidencias, quizás? ¿O algo más? Y no podemos olvidar las redes sociales. Aunque no se siguen mutuamente ni interactúan públicamente, algunos fans han notado que ambos han publicado fotos o historias en lugares que parecen estar conectados, como si estuvieran en la misma ciudad, o incluso en el mismo país al mismo tiempo. Insisto, podrían ser coincidencias, pero en el mundo del espectáculo, y especialmente cuando hablamos de Hande y Kerem, las coincidencias no existen. Ahora bien, ¿de qué podría tratarse este nuevo proyecto? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero basándonos en lo que sabemos de ambos actores y en las tendencias actuales del mercado, podemos hacer algunas conjeturas. Una opción es una nueva serie romántica similar a Senkalkapm, pero con una trama más madura y compleja. Algo que explore los altibajos del amor, las segundas oportunidades y la importancia de luchar por lo que uno quiere.
Imaginen a Hande y Kerem interpretando a una pareja que se reencuentra después de años de separación, obligados a trabajar juntos en un proyecto común, y que poco a poco, la llama de su amor vuelve a encenderse. Sería un bombazo. Otra opción es una película. Un drama romántico quizás, o incluso una comedia. Algo que les permita mostrar su versatilidad como actores y llegar a un público aún más amplio. Imaginen una película ambientada en Estambul, con Hande y Kerem interpretando a dos jóvenes que se conocen por casualidad y que, a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. Sería un éxito asegurado. Y por último, aunque menos probable, también existe la posibilidad de que se trate de un proyecto internacional. Una serie o película producida por una plataforma de streaming como Netflix o Amazon Prime Video, que les permita dar el salto a Hollywood y conquistar al público angloparlante. Imaginen a Hande y Kerem protagonizando una serie de espías, o un thriller romántico ambientado en Europa. Sería increíble. Sea cual sea el proyecto, lo que está claro es que la sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla ha despertado una enorme expectación entre los fans. Las redes sociales están que arden con miles de mensajes de apoyo, deseos y teorías sobre lo que podría estar pasando. El fandom Hande Kerem está más vivo que nunca, y está dispuesto a darlo todo por verlos juntos de nuevo. Pero, ¿qué significa esto para su relación personal? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Como sabemos, Hande y Kerem fueron pareja durante el rodaje de Senkalkam, y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en uno de los romances más mediáticos y queridos del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, ambos actores han seguido adelante con sus vidas, y se les ha relacionado con otras personas. Hande tuvo una relación con el también actor Kaan YLDRM, mientras que a Kerem se le ha vinculado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Muchos fans siguieron creyendo que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos, y que su ruptura fue solo un bache en el camino. Y ahora, con este nuevo proyecto en el horizonte, la posibilidad de una reconciliación parece más real que nunca. Trabajar juntos de nuevo les daría la oportunidad de reconectar, de recordar los buenos momentos que vivieron juntos y de ver si la chispa sigue ahí. Quién sabe, quizás este nuevo proyecto sea el detonante que necesitan para darse una segunda oportunidad y retomar su relación donde la dejaron. Claro, también existe la posibilidad de que simplemente sean profesionales trabajando juntos, y que su relación personal no vaya más allá de la amistad. Pero seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem es innegable, y es difícil imaginar que puedan trabajar juntos sin que surja algo más. Además, hay un factor importante a tener en cuenta: el impacto que tendría una reconciliación en sus carreras. Si Hande y Kerem volvieran a estar juntos, se convertirían en la pareja del momento, en la pareja más buscada y seguida del mundo. Esto impulsaría sus carreras a niveles estratosféricos, abriéndoles puertas que quizás antes estaban cerradas. Los productores y directores harían cola para trabajar con ellos, las marcas se pelearían por tenerlos como imagen y los medios de comunicación no pararían de hablar de ellos. Serían la pareja perfecta, la combinación perfecta de talento, belleza y carisma. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo Hande y Kerem saben lo que sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden decidir si quieren darse una segunda oportunidad. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y desear que tomen la decisión correcta, la que les haga más felices. Volviendo al tema del proyecto, hay otro aspecto que me gustaría mencionar: el papel que podrían tener los fans en todo esto. Como saben, el fandom Hande Kerem es muy activo y comprometido, y ha demostrado en numerosas ocasiones su apoyo incondicional a los actores. Si este nuevo proyecto se confirma, estoy segura de que los fans se movilizarán para promocionarlo y convertirlo en un éxito mundial. Organizarán campañas en redes sociales, crearán vídeos y fanfics, e incluso podrían llegar a organizar eventos y manifestaciones para mostrar su apoyo. El poder de los fans es inmenso, y puede ser un factor determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. Si Hande y Kerem cuentan con el apoyo del fandom Hande Kerem, tienen muchas posibilidades de triunfar. Ahora bien, quiero recalcar que toda esta información es, por ahora, un rumor. Aunque nuestras fuentes son confiables, no podemos asegurar al 100% que este proyecto vaya a hacerse realidad.
Podría haber cambios de planes, problemas de agenda o incluso que los actores decidan no participar. Por eso es importante tomar esta información con cautela y no crear falsas expectativas. No queremos que se lleven una decepción si al final este proyecto no se materializa. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y mientras haya una pequeña posibilidad de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, seguiremos creyendo y apoyándolos. Así que estemos atentos a las próximas semanas y meses, porque estoy segura de que pronto tendremos más noticias sobre este tema. Estaremos aquí para mantenerlos informados de todo lo que pase, y para analizar cada pista y cada señal que nos den Ande y Kerem. Mientras tanto, los invito a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios y compartan sus ideas. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. El 3 de abril de 2025 podría marcar el regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin a la pantalla juntos en un nuevo proyecto. Esta noticia se basa en rumores de fuentes confiables dentro de la industria televisiva turca. Podría tratarse de una nueva serie romántica, una película o incluso un proyecto internacional. Este proyecto podría ser el detonante para una reconciliación entre Hande y Kerem. El fandom Hande Kerem está muy emocionado con esta noticia y está dispuesto a darlo todo por apoyar a los actores. Es importante tomar esta información con cautela y no crear falsas expectativas, ya que es solo un rumor por ahora. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por estar ahí, por suscribirse, por darle like a los vídeos y por compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco. Y antes de irme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué les pareció la información que les presenté? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y ayudarnos a seguir creciendo. Además, recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mi gente bella. Los quiero mucho. Un abrazo enorme desde Ciudad donde se encuentra el canal. Hasta la próxima.